Bienvenidos, el día de hoy vamos a mirar cómo generar o cómo encontrar las raíces de una función cuadrática. ¿Listo? Entonces vamos a ello. Primero vamos a mirarlo de manera gráfica, de manera visual. Si yo tengo la función cuadrática de esta manera, las raíces o los cortes con X o los ceros, ¿cierto? Cualquiera de los tres nombres, son donde se cruza esa función cuadrática con el eje X. En este caso rápidamente yo identifico de manera visual que los números que cortan con el eje X son -2 y el -3. Esas serían las raíces, esas serían los cortes con el eje X, ¿listo? Vamos a llamarlos raíces, de aquí en adelante, las raíces. Pero ahora vamos a mirar porque no siempre vamos a tener el apoyo visual. ¿Cómo haríamos para calcularlo si no tenemos la gráfica, ¿cierto? Si yo tengo la función x al cuadrado más 5x más 6, ¿cómo hago para determinar que es -2 y -3? Antes de irnos a ello, vamos a mirar lo siguiente. Cualquier punto que yo tenga sobre la función cuadrática, ¿sí? Este punto A que se encuentra acá en este momento, ¿qué va a pasar con ese punto? Por ejemplo, si yo lo dejo acá, fíjense que esta es la coordenada, aquí me está diciendo que es la coordenada -1, 2. Efectivamente, me estoy moviendo en el eje X -1 y en el eje Y me estoy moviendo 2. Ahora, ¿cómo yo haría también para sacar eso sin la necesidad de mirar la gráfica? Entonces, como X vale -1, ¿cierto? En X yo me estoy moviendo -1, por eso que X se llama la variable independiente, es el número que yo le quiera dar. ¿El 2 de dónde va a salir? El 2 sale de reemplazar ese -1 aquí en la función. Si yo reemplazo la X por -1, el resultado debe ser 2, podemos comprobarlo. Si yo cojo acá sería -1 al cuadrado, da 1. 5 por -1 da -5, ¿cierto? 1 menos 5 da -4 y -4 más 6 da 2. Y eso funciona con cualquier punto que yo tenga sobre la función cuadrática. Movámoslo a uno más difícil, por ejemplo este. Aquí en el eje X me estoy moviendo la cantidad de -1.2332. Y este resultado, pueden comprobarlo ustedes, es o se obtiene al reemplazar esta X, ambas X, por -1.2332. Se va a obtener como resultado 1.35. ¿Y eso para qué me sirve? Porque eso me da un método para encontrar justamente estas raíces. ¿Por qué? Porque si yo quiero encontrar dónde se corta con el eje X, es el momento en el que la función vale 0. La función vale 0 acá, yo me estoy moviendo cierta cantidad en el eje X. Y en Y, o en el eje Y, en el eje de la función no me estoy moviendo nada, vale 0. Por lo tanto, este se va a ser el método que tenemos para poder encontrar cuáles son las raíces de esa función cuadrática. Entonces vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Entonces resulta que tenemos lo siguiente. Tenemos esta función cuadrática, ¿cierto? Que es sencillita, parece sencillita. Quiero hallar las raíces de esa función cuadrática. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de observar, hallar esas raíces corresponde a mirar cuando la función vale 0. ¿Sí? Entonces quedaría 0 igual a x al cuadrado menos 16. Y mi objetivo es resolver esta ecuación. Para este caso hay dos maneras de hacerlo. Aquí se puede ver que se puede despejar de manera fácil, ¿cierto? Entonces vamos a despejarlo. Debería cancelar el 16, el menos 16. Para ello deberíamos sumar 16. En este caso me quedaría entonces 16 es igual a x elevado al cuadrado, ¿cierto? O lo que a veces decimos que el 16 está restando, pasa a sumar. Ahora, quiero quitar este cuadrado de aquí. Para poder cancelar este cuadrado debemos sacar raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Para equilibrar. Entonces en este caso tendríamos lo siguiente. Raíz cuadrada de 16 es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿cierto? Estamos aplicando la misma operación en los dos lugares para equilibrar. Hacemos la operación y bueno, aquí una pequeña aclaración entonces. Siempre que yo haga la raíz me va a servir tanto el resultado positivo como el negativo. Entonces es normal que veamos un más o menos acá. Quiere decir que las dos opciones me van a servir. Por lo tanto aquí, si sacamos la raíz cuadrada de 16, eso me da 4. Entonces sería más o menos 4 es igual a x. Es decir que tenemos dos posibles respuestas. Una respuesta que vamos a llamar x sub 1, indicando que es la primera raíz de mi función cuadrática, va a ser cuando sea positivo. Y x sub 2 va a ser igual a menos 4, que es cuando sea negativo. Estas son las dos raíces de la función cuadrática. ¿Listo? Ahora,
¿Qué sucede en el caso que no se pueda despejar de manera tan simple como en el ejemplo que estábamos viendo hace un momento dibujado? Si yo tengo esta función x al cuadrado más 5x más 6. Quiero hallar las raíces de esta función. Aquí, entonces nuevamente arrancamos. Como quiero hallar las raíces de la función es cuando la función toma el valor de 0. Entonces tendríamos 0 igual a x al cuadrado más 5x más 6. Pero aquí ya no está tan claro cómo poder despejar esta función cuadrática. Si tratamos de ir despejando, no es como tan fácil ese despeje. Se va a poder, va a haber una manera, pero no es tan claro cómo hacerlo. Sin embargo, hay otra opción. Tenemos otra opción, es que este polinomio de acá se puede factorizar, que es lo que vamos a hacer en este momento, ¿cierto? Factorizar es una muy buena opción cuando yo quiero hallar las raíces de esta función cuadrática. Entonces tenemos 0 igual, y en este caso esta factorización quedaría de la siguiente manera: dos paréntesis. En este primer paréntesis vamos a tener la raíz cuadrada de esto, raíz cuadrada de x al cuadrado sería x, eso irán los dos. Luego los signos, como aquí de primeras apareció un más, entonces aquí va a haber un más también. Y en el segundo paréntesis va a ser el resultado de multiplicar los dos símbolos. Entonces más multiplicado por más me da más. Y ahora yo qué hago aquí, ¿qué números van acá? Yo los voy a completar de la siguiente manera: dos números que multiplicados me den 6, este número de acá, y en este caso como los signos son iguales, sumados me tienen que dar el 5 que se encuentra acá en la mitad. Entonces esos dos números son el número 3 y el número 2, ¿cierto? Podemos comprobar fácilmente que 3 por 2 da 6 y 3 más 2 da 5. Listo, una vez factorizado y estemos en este punto, esta multiplicación, como aquí está multiplicando, ¿cierto? Esto lo podemos separar en dos casos. El primer caso será cuando 0 sea igual a x más 3, el primer paréntesis. Y el otro caso va a ser cuando tengamos 0 igual a x más 2. Lo separamos en esos dos casos. Listo. ¿Qué hacemos acá? Pues simplemente vamos a resolver para cada una de esas expresiones. En la expresión de la izquierda, el 3 que está positivo quedaría negativo. Por lo tanto, quedaría que x es igual a menos 3. Y en el otro lado me quedaría que x es igual a menos 2, haciendo lo mismo. Entonces, x igual a menos 3 y x igual a menos 2 son las dos raíces. De hecho, aquí podríamos colocar que este es el x1, y que este sería el x sub 2, la segunda raíz. ¿Listo? Esas son las dos raíces de la función cuadrática que se corresponden efectivamente con la gráfica que vimos al inicio. De esta manera vamos a poder encontrar las raíces de una función cuadrática.